Son las 8 horas con 11 minutos. Damos de bienvenida al economista Carlos Rivera. Él es el gerente del Banco de Desarrollo del Ecuador, BDE. Economista Rivera, antes de ir a lo específico de sus funciones, que quisiéramos preguntarle, en su calidad también de académico y analista económico, si coincide con las apreciaciones y el optimismo del presidente de la República, Daniel Noboa. Estamos, según el presidente, en un muy buen momento económico. Mire, Gustavo, si bien es cierto, en calidad de gerente del Banco de Desarrollo, no soy parte del Ministerio de Economía y Finanzas. Sin embargo, las afirmaciones del señor presidente de la República coinciden con lo que podría ser un análisis económico de indicadores de adelanto, es decir, las bases sólidas para emprender un crecimiento económico vigoroso. El sistema financiero está absolutamente estable. El nivel de reservas monetarias internacionales respalda las operaciones con el exterior, respalda los depósitos del sistema financiero nacional, y el crecimiento de las ventas observados en estos primeros meses del año, así como el propio nivel de depósitos. Yo le añadiría la reducción del riesgo país en prácticamente a la mitad. El día de ayer cerramos un poco más de 1,000 puntos base después de que previo a la primera vuelta electoral el riesgo país se encumbró sobre los 2,000 puntos base. Esos son señales. Adicionalmente también podemos encontrar algunos indicadores de encuestas de opinión empresarial que las hace el Banco Central del Ecuador, en donde podemos señalar que hay cierto optimismo, porque luego de un proceso electoral, luego de la incertidumbre y de los nubarrones que teníamos sobre el resultado final de las elecciones, hoy tenemos ya un gobierno con una perspectiva de 4 años, no como la que tuvimos hace un año, en donde la perspectiva era un año, y evidentemente los inversionistas con un horizonte relativamente corto, independientemente de las buenas medidas económicas, siempre son cautelosos en las decisiones finales de inversión, y hasta los propios hogares en las decisiones de consumo de bienes duraderos, en la medida de que la perspectiva de gobierno era solamente un año. Hoy tenemos ya cimentado una perspectiva de mediano plazo y de largo plazo que alcanzaría los 4 años, y los primeros anuncios, los primeros indicios, tanto en el mercado financiero internacional, son de confianza en la gestión económica del Ecuador. El viaje del señor presidente de la República, según lo ha sabido informar la señora canciller, la señora ministra de Energía, ha sido altamente favorable en términos de las buenas expectativas que muestran ciertos grupos de inversión sobre proyectos importantes. Y permítame señalarle específicamente en el Banco de Desarrollo por qué creo que se está avisorando un ambiente positivo para el desarrollo económico. Es que el día de ayer tuvimos el primer paso de lanzamiento del bono verde por parte del Banco de Desarrollo, que es la primera vez que se generaría una emisión de bonos por parte de la banca pública, por fuera del Ministerio de Economía y Finanzas, que es un hito. Y tuvimos la calificación de Standard Poor's Global Rating, un tercero independiente, uno de los evaluadores más importantes a nivel mundial, que sin lugar a duda, amén de una calificación técnica del destino final de los recursos y de las fortalezas propias de la institución, es una apuesta con la presencia de los multilaterales que estuvieron el día de ayer, en donde se evidencia una dosis de optimismo, de confianza, de que vamos a comenzar a prender los motores tanto de la inversión pública y privada, que es la que finalmente se va a traducir en una mejora de los niveles de crecimiento económico, y a través de esa vía combatir los niveles de pobreza, la falta de oportunidades, que son los objetivos finales y subyacentes de cualquier programa económico. Ahora, economista Rivera, muy buenos días. ¿De qué nomás dependería? El presidente habla de un crecimiento de hasta un 4%. ¿Esto cuán real es si consideramos que cerramos 2024 con un crecimiento negativo? Hay un importante pago de deuda que le toca al país hasta el 2029, toda la coyuntura política y económica internacional que de alguna manera podría tener algún impacto en nuestro país. ¿De qué dependería que alcancemos
tendríamos efectivamente este crecimiento económico o hasta cuánto sería real un crecimiento para el país? Mire, Rosana, básicamente de los niveles de inversión que podamos impulsar en el sector privado, en los proyectos de alianza público-privada, que genere una gran cantidad de recursos que ingrese a la economía. El crecimiento proyectado va a depender fundamentalmente y sustantivamente de que destrabemos grandes proyectos de inversión. Yo creo que ese es el punto que puede gatillar un crecimiento económico que alcance tasas extremadamente importantes. Hay un natural efecto rebote, luego de haber decrecido el 2% el año pasado, como bien usted lo acota, hay un efecto rebote normal, natural, pero creo que todas las expectativas de los agentes económicos, del mercado financiero, apunta a que las decisiones de inversión grandes comiencen a hacerse realidad en el Ecuador. Sin lugar a duda, los acuerdos comerciales es una buena noticia para el país. El señor presidente de la República señaló algunos logros y alcances en esa materia, y en la medida que se nos abra esos acuerdos de libre comercio, es uno de los mejores incentivos que tenemos para la inversión extranjera en el Ecuador, porque en la medida que tenemos un mercado mucho más grande que los 17 millones de consumidores ecuatorianos, evidentemente se puede apostar por esos niveles de inversión. ¿Pero de qué nuevos proyectos de libre comercio habló el presidente? En la visita del señor presidente de la República en los países asiáticos, países árabes, perdón, se mencionó la posibilidad de generar acuerdos de libre comercio. Que sería con Arabia, imagino. Sí, lo que pasa es que es una apuesta a todo un continente, es una apuesta a todo un espacio. Tenemos también la posibilidad con los Estados Unidos, que es quizás uno de nuestro mercado comercial más importante, y la perspectiva, la visión del gobierno nacional es abrir y generar acuerdos de libre comercio en cualquier modelo de crecimiento económico. Esto diríamos que es una aspiración del país y una vieja aspiración, pero el momento actual es posiblemente el más difícil para que esto se dé con la situación que usted sabe está viviendo los Estados Unidos. Pero quisiera quedarme en el pasado reciente dentro de este análisis, antes de dar paso, por supuesto, a todos los programas del Banco de Desarrollo del Ecuador y además lo que se está haciendo aquí localmente, economista Rivera. Vayamos a la semana previa al 13 de abril, previo a las elecciones, cuando se hablaba de un empate técnico en Ecuador, cuando existían incluso rumores de una corrida de depósitos que podría darse ante el triunfo del correísmo en la semana siguiente. Primera pregunta que le haría: ¿efectivamente se llegó a evidenciar salida de capitales del país en esa semana previa? Y más allá de eso, hablando del buen momento que describe el presidente de la República ahora en términos de crecimiento financiero, Noboa ha resaltado que los depósitos bancarios han aumentado un 19%. Se habla de cifras de depósitos del orden de 55,000 millones de dólares que está en los bancos y que son parte de la Reserva Internacional. Pero la segunda pregunta que le hago: ¿no significa esto también un problema o más bien un síntoma de problemas por las graves dificultades que tienen los bancos para colocar esta enorme cantidad de dinero en calidad de préstamo? ¿No es esto una evidencia de que la confianza no se ha restaurado aún en Ecuador? Mire, creo que las dos preguntas están muy relacionadas. La primera pregunta, previo al proceso, a las elecciones como tal, una de las candidaturas, de alguna manera, o de varias maneras, identificó la posibilidad de apostar por procesos de desdolarización ordenada, de procesos de una nueva expansión del balance del Banco Central, que son medidas que siempre pueden generar ruido, y en la medida que se lo haga de manera imprudente, evidentemente los agentes económicos en forma cautelosa, en forma muy prudente, interrumpieron sus decisiones de consumo e inversión, e inclusive
decidieron manejar niveles sobreestimados de liquidez por cualquier situación que pase posterior a las elecciones. Una vez que se despejó esos nubarrones, lo que nosotros esperamos, y eso es totalmente coherente con lo manifestado por el señor presidente de la República, es esa revitalización de los depósitos que usted lo menciona, es una suerte de indicador adelantado, nada más, ¿no? Y esas colocaciones de recursos a las que usted hace mención, luego de un proceso de captación fuerte de recursos, definitivamente tiene que ver con la concreción de decisiones de consumo de parte de los hogares y decisiones de inversión de las empresas, tanto naturales como jurídicas. Y esas decisiones de inversión tienen que ver primero con la estabilidad económica, y eso me parece que es un activo bastante fuerte en el Ecuador. La dolarización es el principal activo que tiene el país. Yo he manifestado más de una ocasión que el mejor ministro de Economía y Finanzas que puede tener este país, normalmente acostumbrado a medidas populistas, es tener al dólar. Y la estabilidad económica, el nivel de reservas monetarias internacionales y otros indicadores de sostenibilidad de las finanzas públicas alientan la posibilidad, por ejemplo, que las autoridades económicas consigan nuevas líneas de crédito en las mejores condiciones posibles. Y el mejor termómetro que tenemos para ello es la reducción del riesgo país. Si el riesgo país seguía creciendo, encumbrándose después de los 2.000 puntos base, significaba que los agentes económicos no confiaban en la capacidad de pago del Ecuador y la deuda pública, y eso iba definitivamente a ahuyentar cualquier expectativa de inversión que podamos tener. Sin embargo, al haberse reducido el riesgo país, al haber tenido las condiciones de estabilidad económica en mucho mejores términos, hemos conseguido lo que en términos matemáticos podría decirse es: tenemos la condición necesaria para emprender un crecimiento económico vigoroso, aunque no suficiente. Para emprender el crecimiento vigoroso, esto tiene que traducirse en decisiones de consumo e inversión por parte de los agentes económicos. Aquí me voy a permitir, Gustavo, con toda consideración, hacer una analogía, porque para sacarle al país de los difíciles momentos que hemos tocado vivir, tenemos que sumar todo, sector público y sector privado. Y eso me hace mención a la película El Gladiador, cuando Russell Crowe salía ya al Coliseo Romano y le dice al grupo de gente que estaba con ellos, y le dice: si estamos juntos, sobreviviremos. Yo creo que ese es el mensaje que nos está enviando el señor presidente de la República, un mensaje de unidad, un mensaje de optimismo, un mensaje de confianza en el país, en que se respetará la justicia, la independencia de la justicia, en donde habrá una apuesta por la estabilidad económica. Ahora, economista Rivera, quizás esto pasará también por lo que puede ocurrir al interior de la Asamblea Nacional con las nuevas mayorías que puedan irse conformando. En esta reunión con los empresarios, el presidente de la República habló también de el apoyo de parte del legislativo. ¿Cuánto de las decisiones que deberá tomar el presidente de la República en esta nueva gestión deberán o tendrán que pasar por el legislativo? Claro, sin lugar a duda, nuestro marco normativo establece que algunas de las propuestas que no son directamente administrativas por parte del Ejecutivo, sino se pasa a la Asamblea, seguramente se presentará algunos proyectos de ley que traten de extrabar fuertemente. Lo que más necesita este país, Rosana, Gustavo, es una vigorosísima inversión tanto pública como privada. Yo creo que aquí también podemos perfectamente decir si el vaso está medio vacío o medio lleno. Yo creo que el Ecuador tiene enormes oportunidades de inversión. Yo creo que en distintos sectores, puertos, carretera, infraestructura urbana, proyectos energéticos, tenemos el proyecto de Santiago,
Es decir, hay una serie de proyectos grandes que pueden capitalizar grandes volúmenes de recursos que a su vez generen empleo directo. Es justamente y de esa manera lo que se espera, economista Rivera, y usted se refería al viaje del presidente de la República, esa intención de atraer inversiones, que es lo que hizo en 5 o 6 países que visitó. Pero la situación de Ecuador en cuanto a inversión extranjera es muy deficitaria. Hay un índice que indica que apenas un 0,2% del PIB de inversión extranjera es equivalente, se ha dado en Ecuador, contrastando con países vecinos como Perú, que tiene un 5%. La pregunta sería aquí, ¿cuál sería la meta de Ecuador de lograr en el próximo año o quizá en el marco del gobierno de Daniel Noboa? Mire, Gustavo, yo no manejo directamente esos temas, sin embargo, sí le puedo hacer una reflexión. Recuerde usted que en la última consulta popular, y le digo a título personal, lamentablemente los ecuatorianos o la mayoría de ecuatorianos en una de las preguntas claves de esa consulta votó en contra de la posibilidad de abrir arbitraje internacional. Cuando los inversionistas extranjeros quieren traer recursos al país, la seguridad jurídica es una de las variables más importantes y de mayor incentivo para atraer esa inversión. Usted hace una acotación perfecta, el caso peruano, el caso colombiano, el caso chileno, que adicional a los temas de seguridad jurídica también tienen acuerdos de libre comercio con los Estados Unidos. Entonces, ese tipo de variables, sin lugar a duda, son relativos frenos nos hacen menos atractivo para la inversión. Sin embargo, creo yo que la posibilidad de nuestros recursos naturales, la posibilidad de oportunidades de inversión todavía no aprovechadas en el Ecuador, hacen que podamos apostar a una inversión todavía extensiva más que creativa. Y eso nos abre espacio a ser optimista. El señor presidente de la República, el señor ministro de Comercio Exterior, de Producción, son las personas que están manejando directamente este tipo de conversaciones, de negociaciones, de gobierno a gobierno, con grupos económicos, que son los que seguramente establecerán ya una meta específica para este año. Yo Bien. Desde el lado académico, desde el lado externo, le puedo decir que el Ecuador que tiene grandes oportunidades, pero claro, necesitamos trabas. Aquí también me voy a permitir hacerle una reflexión, Gustavo, que hay que considerarla siempre en el caso particular del Ecuador. Los economistas, así como los médicos, tenemos un buen espectro de antibióticos y que probablemente funcionan muy bien en muchísimos pacientes, pero cuando un paciente es resistente a ciertos antibióticos, es alérgico a ciertos antibióticos, el mejor antibiótico del mundo no le va a funcionar. Y eso es la parte política, la parte social en el Ecuador, en la que las autoridades del gobierno central que están relacionados con esos temas tendrán que seguramente manejar, como bien lo dijo Rosana en la asamblea, a efecto de llegar a acuerdos básicos, a efecto de que predominen los objetivos comunes de largo plazo sobre objetivos específicos, particulares, que inclusive deben haberse ya enfriado un poco una vez que terminamos el proceso. El tiempo se nos va agotando, economista Rivera, y no podemos dejar de hablar de los proyectos del Banco de Desarrollo actuales. ¿Cuánto se ha trabajado con los GATS aquí en la provincia de la Azuay, en las provincias australes también, incluyendo Cañar, Morona, Santiago? ¿Qué solicitudes adicionales se encuentran en curso? Mire, Gustavo, aquí me voy a permitir hacer una reflexión un poco más general con todo respeto. Mire, el mejor aporte que le puede hacer el Banco de Desarrollo al crecimiento económico del país no solamente es la aceleración de la cartera de crédito, sino los cambios estructurales que hemos hecho al interior del banco para tener un banco mucho más activo en momentos de un ciclo económico bajo, un banco mucho más abierto al mercado financiero internacional y que inclusive fomenta el ahorro de largo plazo. El día de ayer tuvimos un hito en cuanto a instituciones públicas del Ecuador, que es el primer paso cumplimentado del lanzamiento de bonos verdes, que en un primer tramo apuesta a no menos de $50 millones, que podrían canalizarse este mismo año
a los gobiernos locales en la perspectiva de generar proyectos amigables con el medio ambiente, de mitigación del cambio climático. Allí entrará la eficiencia energética, la energía renovable, el transporte limpio, el cuidado de los recursos hídricos, y es decir, y una serie de proyectos que engloban dentro del ambiente. Las puertas del banco están abiertas, con una particularidad, Gustavo, que yo siempre enfatizo, y que en realidad no es ningún mérito, pero en un país acostumbrado a la corrupción sí lo es, con cero tolerancia a la corrupción, con transparencia, con rendición de cuentas, y cuya autoridad local y provincial sabe que las puertas del banco están abiertas, de que aquí no es necesario facilitadores ni tramitadores para presentar un crédito, una solicitud de financiamiento. Y si esta solicitud de financiamiento cumple los estándares económicos, sociales, ambientales y financieros y son coherentes con la capacidad de pago de cada uno de los gobiernos locales y cumple los niveles de servicio y stock de deuda, porque esto es importante, los gobiernos locales deben cumplir el mandato del Código de Planificación de las Finanzas Públicas en cuanto a que el servicio de deuda y el stock de deuda no sobrepase los umbrales pertinentes. Las puertas del banco definitivamente están abiertos y nuestros modelos de prelación para establecer prioridades en función de que los proyectos tengan el mayor impacto posible en la sociedad para transformar la vida de la gente, estamos trabajando en eso desde el primer día. Y una pregunta necesaria en esto, economista Rivera. ¿No hay lineamientos de carácter político en esto de favorecer a un gobierno seccional que esté más alineado o lo contrario, si está menos alineado con el gobierno central? Esto le pregunto porque recientemente, tras ya la victoria electoral, el asambleísta por la provincia de La Suay, el asambleísta Matobelle, lo primero que dijo es que se fiscalizará al alcalde y al prefecto de la provincia de La Suay. Mire, yo no conozco los temas, no soy responsable de las afirmaciones y el contexto en el que se hacen las afirmaciones en otro contexto, como le digo, yo soy responsable del Banco de Desarrollo. Y el Banco de Desarrollo es una institución que desde el primer día que yo asumí la gerencia general se ha manejado exclusivamente en términos técnicos. Piense usted, simplemente le voy a permitir hacerme una reflexión. La ciudad de Cuenca fue una de las mayormente beneficiadas de nuestra administración. Al final del día se concretó una línea de financiamiento de $25 millones para la ciudad de Cuenca. De hecho, cuando revisamos las cifras, solamente para que usted tenga una idea, en el caso particular de Cuenca pasamos de 5 millones a casi 25 millones del financiamiento en un año. Es decir, no tenemos acá, usted me conoce, yo vengo de la academia y allá regresaré algún día, yo no tengo intereses políticos y básicamente me manejo en un contexto eminentemente técnico como ha sido toda mi vida y en consecuencia a este banco lo he dirigido en esa misma línea, favoreciendo toda buena iniciativa de inversión, buscando ser el mejor aliado de los gobiernos locales, pero eso sí, circunscrito estrictamente al cumplimiento de buenos parámetros en la evaluación de proyectos. Si un gobierno local me pide a mí un proyecto que yo no le veo con buenos ojos porque no cumple los beneficios económicos y sociales, sin lugar a duda yo no lo voy a apoyar. Pero si hay un proyecto que cambie la vida de la gente, que se optimice el buen uso de los recursos públicos. Antes no se revisaban acá los presupuestos de las solicitudes de financiamiento. Hoy tenemos un modelo de muy rápido manejo que me permite a mí validar precios, cantidades, a efecto de ir evidentemente dimensionando al menos la estructuración del proyecto. Y en ese contexto me he movido siempre en el lado profesional y no ha sido la excepción aquí en el Banco de Desarrollo, mi estimado Gustavo. Sobre uno de los proyectos públicos más grandes que están en carpeta aquí en la ciudad de Cuenca y que no llega a un punto culminante, está el de la planta de tratamiento de Huangarcucho, proyecto a cargo de la empresa Etapa EP. Cuéntenos si el BEDE ha recibido alguna solicitud de asistencia para este proyecto y también su opinión sobre este proyecto que me parece
se inició hace 2, quizá 3 administraciones municipales anteriores, pero que no llega a arrancar y más bien está generando importantes costos financieros a la urbe. Mire, Gustavo, de lo que entiendo, ese es un proyecto que lo manejó directamente Etapa con el Banco Europeo de Inversiones. Nosotros no hemos tenido participación alguna en ese proyecto, así que no le podría dar mayores detalles del avance técnico financiero del mismo. Bien, queremos agradecerle mucho por su presencia, economista Rivera. Gracias a usted y un buen día, Gustavo y Rosana, y a sus radioescuchas. Gracias del economista Carlos Rivera. Él es el gerente general del Banco de Desarrollo del Ecuador. Son las 8:36. Romper con el ciclo es romper con los estereotipos que nos